Y ahora sí le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Inés Menguido, Marina Múscolo, Lucas Recalde, Santiago Angelillo y Leo Martelotto. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Verdadero honor venir desde Córdoba a semejante evento. Un evento que está rompiendo la inercia de la quietud después del COVID, donde estuvimos durante años quietos. Y esa es la inercia más difícil de romper. La de no hacer nada a pasar a hacer algo tan grande como esto. Así que desde ya, felicitaciones. Con estos panelistas, que ya van a ver los personajes que son, dijimos, ¿cómo podemos plantear esta conversación de hoy? Y siempre las conversaciones se pueden plantear desde lo abstracto, lo técnico, o se pueden plantear desde lo genuino, lo real. Y decidimos esto último. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de propósito. Y lo planteamos como una reunión de café entre amigos. Y hemos tenido varias llamadas donde la verdad nos hemos divertido, hasta hemos generado casi una amistad. Y venimos acá un poco a compartir qué cosas hemos estado conversando, esperando que lo puedan conectar con lo que ustedes llevan adentro en torno a su propósito. Y por eso sería muy injusto que ustedes los conozcan a ellos y nosotros no conozcamos a la audiencia. Entonces voy a hacer una serie de preguntas. A medida que voy a hacer las preguntas, les voy a pedir que levanten la mano porque es como un laboratorio social donde queremos saber quiénes están. Y son casi 7.000 sillas, que algunas vacías, pero más de 5.000 personas que tenemos hoy acá. Entonces vamos con las preguntas y les pido por favor que se prendan, que se enganchen y vayan levantando la mano, ¿ok? Levante la mano, ¿quién vino a este congreso arriba de un avión? Rápido, arriba de un avión. ¡Wow! Nadie. ¿Quién vino en auto? Ok. ¿Quién vino caminando? Claro, son vecinos acá de la rural, muy bueno. Vamos ahora con una pregunta que acá me matan. ¿Quién es de Boca? ¿Quién es de River? ¿Y quién es de Instituto de Córdoba? ¡Vamos! Pobres guasos, ni uno. ¿Quién vio nacer a su hijo en los últimos 3 meses? Mira, ya levanta, qué buena excusa el congreso, te vino bárbaro, ¿no? Hoy vas a dormir seguro. Muy bien, 1 o 2, ¿eh? Bien, y ahora vamos cada vez a lo más importante. ¿Quién tiene un propósito claro en la vida? Levante la mano, ¿quién cree tener un propósito claro en la vida? ¡Wow! ¡Wow! Cuando le hacemos esta pregunta a jóvenes de 18 años en el aula, no responden, no sé, responden, nunca nadie me lo preguntó. Y ahora le hago la última pregunta. A la cuenta de 3 cada uno va a señalar dónde está el norte. 1, 2, 3, ¿dónde está el norte? Un quilombo, para todos lados. Imagínate cuando tienen que saber de dónde vienen las lluvias. A mí me dijo que el norte está para allá, pero ¿saben qué? No importa, porque el norte es como el propósito. Cada uno tiene el suyo. Y el propósito yo lo defino como la secuencia lógica entre lo que somos como personas, la esencia, los valores, lo que es importante, con las acciones que están definidas por esos valores. Y por último, con esas acciones, y van a escuchar hablar de acciones, logran un impacto positivo. Eso es tener un propósito. Por eso ahora me callo y hoy la conversación va a tener 3 instancias. La primera vamos a hablar de lo más personal. Y de nuevo lo mantenemos como charla de café, como lo hemos estado practicando. Okay. Y después vamos a conectar lo individual, lo personal a lo colectivo, que es cuando empieza a tener un sentido expansivo el propósito. Y por último vamos a hablar un poquito de paradigma. Entonces ahora ya me siento que nos han dicho que estos sillones se tragan la gente, algo así nos dijeron muy raro, que había que sentarse en la punta. Ok. Entonces arrancamos con vos, Santiago, okay. Y van a ver que hay mucha complementariedad en los propósitos y en los perfiles. Pasaste de ser un licenciado, un profesional, con una vocación, y hoy te autodefinís como un líder de servicio que sirve desde el campo. Contame un poco cómo fue ese viaje para vos. Yo nací en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires. Toda mi vida, digamos, inicial la viví en San Isidro. Y desde chico siempre fui al campo de mi familia, de mi abuelo que estaba en Corrientes. Y eran mis vacaciones perfectas porque admiraba a la gente del campo, la admiro de hecho. Trabajar con la gente, la rusticidad, el sacrificio. Les doy un ejemplo claro que por ahí ejemplifica bien lo que quiero transmitir.
Una vez salimos a buscar unos toros, pues estábamos sacando los toros del rodeo, y nos encontramos que había un toro en medio de una laguna, solo, malísimo el toro. Y el capataz le dice a Julio Segovia, en guaraní, que saque el toro del agua. Y Julio Segovia, que andaba en un redomón, se metió en el agua y sacó el toro. Parecería ser no tan trascendente, pero yo después pensando, Julio Segovia no sabía nadar, el toro si tenía diente arriba lo mordía, andaba en un redomón, y la verdad es que pienso que no pensaba muy bien en lo que hacía, cumplía una orden, digamos, ¿no? Bueno, años más tarde me hice cargo del campo de mi familia, y con la misma lógica, digamos, con la que yo había conocido el campo de mi abuelo y demás, y seguimos con el mismo manejo, hasta que un día apareció un inversor en Corrientes que me ofreció un trabajo, y casualmente esta persona venía del sector industrial, y con un planteo totalmente diferente al tradicional de Corrientes, ¿no? Y bueno, me acuerdo muy bien que me dijo: Santiago, yo no te voy a enseñar nada de campo, yo te voy a enseñar a pensar. Y la verdad que para mí fue eso un quiebre en mi vida. Y a partir de ahí, bueno, trato de transmitir lo mismo, ¿no? Claro. Me parece que el darle la posibilidad a las personas a que piensen, digamos, a que encuentren el para qué y el propósito, me parece fundamental, y sobre todo en las organizaciones, ¿no? Y no decirle a la gente qué es lo que tienen que pensar, sino... Claro, no, invitarlos a pensar, sí. Exacto. Sí, después me pregunté, ¿no? ¿Quién hubiese sacado el toro del agua? Eso es otra cosa. ¿Quién saca el toro del agua en este país, te diría, no? Sí, Porque sí. todos los días tenemos acá algún toro del agua y no sabemos nadar, ¿no? Muchas veces. Bueno, y ahora vamos a ir con Ine en ese orden, ¿no? Ine, entiendo que venís de una familia de campo, con mucha historia en el campo, y los domingos, en el almuerzo, se habla de campo. Pero en este caso, con una mezcla muy interesante, porque se habla de campo, pero también se habla mucho de arte. Porque entiendo que... Así es. ¿Y cómo fue eso moldeando tu propósito personal? Campo, arte, parecen dos mundos totalmente dislocados, pero en vos tuvo un efecto. Sí, bueno, crecí en Lincoln, provincia de Buenos Aires, una familia que hace mucho que trabaja en el campo, con lo cual mi vida pasaba a ser entre el pueblo y las vacaciones en el campo. Pero había este lema en la familia que venía de generaciones que era está prohibido aburrirse, ¿no? Entonces, el arte venía a ser un poco a ayudarnos a crear, a inventar. Se hablaba de arte, pero se hablaba de campo, se hablaba de las lluvias, de si esta cosecha estuvo mejor o peor, ¿no? Las típicas conversaciones quizás de una familia que vive de eso. Y el arte estaba siempre presente. Y yo, como alguien que estaba buscando un poco mi propósito y qué hacer, ¿no? Desde qué lugar, un día alguien me contó de esta carrera que existía, que es diseño industrial, que yo no tenía ni idea, y me cerraba, porque te hablaba mucho de la industria, de esta parte más científica, pero traía la cuota de arte. Yo desde chica siempre, mi mamá me enseñaba a hacer cosas con engrudo, ¿no? Y las pastas y las máscaras, y entonces era a la mañana salir a arrear las vacas y durante la siesta estar pintando, creando algo. Mi abuelo tallaba, entonces era mucho de ese ambiente. Y cuando me pasó que durante la universidad, ¿no? Cuando empecé a estudiar esta carrera que me provocaba muchísima excitación, era muy interesante la metodología, nos enseñaban a pensar. Justamente vos dijiste que un diseñador industrial es bastante lo que nosotros enseñamos a ver el todo, ¿no? Realmente tenemos una forma de mirar las cosas amplia. Pero un día me mostraron esta película de la obsolescencia programada que me rompió la cabeza. Que dije, ¿cómo desde el diseño estamos generando más basura, más consumo, ¿no? Como la basura como un error de diseño también.
Entonces en ese momento fue un quiebre fuerte de decir, ¿qué hago acá? O sea, realmente esto no es lo que quiero, me estoy dando cuenta que no quiero diseñar autos como creía que quería hacer, no quiero ser parte de esto. Y dije, bueno, quizás puedo usar todas estas herramientas para transformar desde adentro. Y había una sola cosa que en tu casa estaba prohibida siempre. ¿Cuál era esa cosa que estaba prohibida? Estaba prohibido aburrirse, prohibido Bien. aburrirse. Y eso llevó a que dijiste, voy a elegir un rubro bien complicado y voy a ser disruptiva para nunca aburrirme. Y es lo que Nunca estás haciendo. aburrirse, Muy bien, muy bien. Nos vamos a ir a Córdoba con Lucas, muy cerca de la ciudad de Córdoba, Agua de Oro. Esto de definir el propósito, cada uno ha sacado su propósito, ya sea de lo que nos contaron nuestros abuelos, nos identificamos con el mandato familiar, y algunas veces ese propósito viene de un dolor de contexto. Cuando uno va por la calle, esas cosas que nos emputecen cada vez que las vemos, decimos, ¿cómo me embola ver esto? Y no solo nos enojamos, protestamos, pasamos a la propuesta y a la acción. Luca, en el caso tuyo hubo un enojo que te llevó a ponerte en acción. ¿Cuál fue ese enojo, ese dolor? Yo también en el campo de mi familia decidí emprender. Arrancamos con agroturismo, bueno, tuvimos de todo. Pero una de las problemáticas más fuertes que teníamos era que no podíamos contratar gente del pueblo. De hecho, varones, y uno tenía ese imaginario de querer contratar para cuestiones del campo varones. Y aparecían unas mujeres que eran unas genias y querían hacer todo, y las empezamos a contratar. Pero después veía, eran mujeres madres solteras de condiciones muy vulnerables, y que empecé a querer meterme en sus situaciones, ¿no? Un metiche. Y bueno, ver el tema de por qué sus hijos no la acompañaban o estaban metidos en tantos problemas, porque estaban metidos en cuestiones de adicciones, así, echando mojos, diríamos, en el idioma cordobés. Entonces, intenté contratarlos, ¿no? Yo dije, tengo un supuesto, los empresarios tenemos que ser mejores ciudadanos y vamos a empezar a contratarlos. Che, y no podía, ni siquiera venían, ¿no? Entonces... Disculpame, levante la mano el que ha estado en una situación similar, de decir, tengo acá oportunidades de trabajo, ¿y qué le pasa a estos jóvenes que no están viniendo por estas oportunidades? ¿A quién le ha pasado? Poquitos, pero son muchos más seguramente, y nos están animando a levantar la mano para que el del lado le diga algo estás haciendo mal. Lucas, perdón, seguí. No me interrumpas más. No. Perdón. Bueno, no podía, no venían, no conocían las actividades, y bueno, y la verdad que, como decía, me enojé, me dolió muchísimo, porque realmente quería ayudar, ¿no? Entonces, bueno, nació de esto, ¿no? Yo no lo podía comprender, justo estaba criando mis hijos, bueno, mi mujer yo le colaboraba un poquito, pero podía ver todo lo que hacía mi mujer con respecto a esto, ¿no? Y al meterme en estas cuestiones, empezamos a ver todas las problemáticas que realmente había de los supuestos, ¿no? Y de lo que pensábamos. Entonces, bueno, la verdad que me enojó tanto no poder hacer nada que nos pusimos a hacer, ¿no? Creé, por ejemplo, un reglamento. Los chicos, por ejemplo, no volvían, soy breve, si se echaban una macana no volvían los lunes. Entonces yo hice un reglamento que los viernes me olvidaba de todo, ¿no? O sea, se podían mandar todo hasta el viernes. El lunes tenían que volver porque yo ya me había olvidado. ¿Ese reglamento aplica con tu esposa también o no? No. ¿Ese reglamento de los viernes Mi borramos? mujer jamás se olvidó de nada. Pero encontrando pequeñas tecnologías, pudimos hacer un programa que se llamó Vale la Pena, que era trabajar con chicos que realmente son distintos, son otros, ¿no? Y esta fue la gran aceptación del no tener que entender, sino el aceptar, ¿no? Esta cuestión de que estamos en culturas diferentes. Voy a decir, che, ¿por qué no venís 8 horas? ¿Por qué no? Si yo quiero. Y bueno, ese fue el proceso, ¿no? Y la verdad que... De mucha empatía, por cierto, ¿no? De entender desde el otro lado, desde ponernos en el zapato del otro, de por qué eso pasa, ¿no? ¿Por qué no vienen? Exacto. Cuando los empezás a conocer y ves todas las problemáticas que hay, entendés que no entendés nada, Tal ¿no? cual, y este es el espacio, creo que más rico para poder trabajar con un otro, que de esto se trata. Sí. Es un otro, no es como yo. Y en el caso de Marina, que el propósito viene cuando conectamos nuestra esencia, eso que nos apasiona, a tener un impacto positivo en el contexto.
Y obviamente el propósito puede ser malo, puede ser bueno, y el resultado ya sabemos cuál es de cada uno. En el caso tuyo fue eso, ¿no? Conectar desde la esencia, la pasión, a ese impacto. ¿Cómo fue conectar esos...? Sí, vino por el lado de la naturaleza. O sea, siempre me gustó, desde chica me atrajo, o sea, todo lo que eran las plantas, los animales. Aunque soy de Buenos Aires, criada acá, nacida acá, pero siempre me atrajo cuando conozco el campo. Me fascina la inmensidad, el dinamismo que hay dentro del campo, y estudio agronomía. Y ahí es que empiezo a escuchar de las abejas y de los polinizadores, que habló hoy a la mañana Lucas de su importancia, que el 75% de los alimentos dependen de la polinización. Por cada $1 que generamos de miel, se generan $15 en producción de alimentos gracias a esa polinización. Así que bueno, lo mío son las abejas, y me empezó a fascinar el tema de las abejas. Ellas recorren cada rincón de la naturaleza y traen esa información. Entonces, se usan incluso en estudios de contaminación ambiental para detectar esos contaminantes. Podrían ser, si las colmenas que tenemos en los campos crecen, prosperan, producen, podrían ser incluso como nuestra licencia social para operar, porque de alguna manera están avalando que hacemos las cosas bien. Y bueno, yo soy apicultora, y al ser apicultora me cambió totalmente mi forma de conectarme con la naturaleza, porque es como que sentí que me fundía, como en Avatar, el caballo y el jinete. Sí, bueno, igual, salvo que yo soy el caballo y las abejas me dicen qué es lo que tengo que hacer porque ellas mandan. Tal cual, muy bueno. Y cuando abro una colmena, cuando estoy en el campo y abro una colmena y escucho el zumbido de las abejas, como que siento paz y me dicen, estás loca, porque yo saldría corriendo. Pero yo siento que aporto un micro grano de arena por ese ecosistema que me rodea cuando estoy con las abejas. Y entiendo que hay un stand. Hay un stand con nuestra miel. De Reina del Corazón. ¿Tenemos 5.000 porciones para que todos prueben? Sí, ¿o tenemos. no vayan todos juntos? ¿Tenemos? Tenemos. Ok, buenísimo. Y ahora llega el momento y nos vamos de lo individual a lo colectivo, que es el sentido del propósito expandido, porque nada vale tener un propósito donde nos quedamos en nuestro mundo si no trascendemos, ¿no? Y eso es lo que logran, por ejemplo, los emprendedores. En el caso tuyo, Ine, voy a arrancar con vos. Desde muy jovencita, cuando hiciste tu tesis, terminando la facultad, ya te habías dado cuenta que ibas a convertir esa idea y eso que era un documento, un paper, en tu historia de vida casi, ¿no? Sí. Y convertiste eso en una empresa B. La B de Bellas, era como veíamos en la charla anterior, pero en empresa B. Contanos un poco de ese viaje. Dale, buenísimo. Bueno, cuando me pasa esto de ¿qué hago con mi propósito personal, como bien decís? ¿Cómo genero una profesión atrás de esto? Cuando el mundo nos llevaba a los diseñadores industriales hacia ese camino. Y mi tesis la hago en un packaging sustentable, justamente, que aprobé de casualidad, por no decir otra cosa, ¿no? Si te vieran ahora, decirles, con un 4 rasposo. Sí. Y de ahí, con esa investigación, con mis amigas también diseñadoras industriales, decidimos formar una empresa o lanzarnos a ser emprendedoras, por lo menos, porque no sabíamos a dónde íbamos a llegar, ¿no? Pero por lo menos armarnos nosotras nuestro propio techo, ¿no? Y no que te lo pongan. Y desde ese lugar éramos recién recibidas, diseñadoras, pero no teníamos ni idea de la industria del packaging, que era lo que nosotras entendíamos que podía generar un impacto, porque cuando te pones a ver el tema de la basura, entendés que la mitad, cuando ves tu bolsa de basura, la mitad del volumen es packaging, plástico o de cartón, y la otra mitad del peso son restos orgánicos. Yo en mi casa, mi mamá compostaba desde siempre, entonces había un vínculo directo con el tema del compostaje. Y ahí, a través de la investigación, aparecen los bioplásticos, que son estos nuevos materiales renovables, con los cuales entendemos que podemos trabajar con la misma industria, pero usando distintas materias primas. Entonces, en vez de pensar en un proyecto que tuviera 10 años de investigación, queríamos hacer algo a cortísimo plazo, o sea, realmente poder atacar el problema lo más rápido posible. Y ahí costó un montonazo, pero encontramos a este abanico de empresas B que nos podía poner un norte, ¿no? De qué forma armábamos una empresa de triple impacto. ¿Y qué es el triple impacto? Eso, ¿qué es? Triple Porque impacto, se habla tanto y es algo para cada uno distinto, ¿no? Muchas veces. Sí, y tiene que ver con esto del propósito, ¿no? Entonces es, ¿por qué solamente una empresa tiene que traer rentabilidad y no además un impacto positivo
en el ambiente y en la sociedad. Entonces ese sería el triple impacto: económico, social y ambiental. Y muy en línea, Lucas, con 3C, 3 construcciones, porque justamente conectas lo colectivo con la tecnología social. Exacto. O sea, hablan el mismo idioma ustedes dos ahí en el medio, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, 3 construcciones tiene que ver con, bueno, en este proceso que estábamos, nos dimos cuenta que era muy difícil, lo dijeron antes, el tema qué empresas vamos a pensar, ¿no? Y era muy difícil en estas complejidades trabajar en lo social, ¿no es cierto?, desde la visión de una empresa. Y descubrimos un autor que se llama Schumacher, que hablaba de las tecnologías apropiadas, ¿no? Y cómo podíamos pensar tecnologías que se adapten a las problemáticas, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué problemáticas teníamos? La social, de chicos que les costaba trabajar, que les costaba salir de sus contextos, y la problemática ambiental. Entonces, desde este paradigma pensábamos, porque la tecnología la podemos pensar, la diseñamos, ¿no? Todos pensamos tecnologías. El hablar es una tecnología. Entonces, ¿cómo podíamos enfocarnos en adaptar y resolver estas problemáticas? De hecho, la idea era también que generen externalidades positivas y podemos pensar tecnologías que generen estas externalidades. Nosotros desarrollamos un sistema constructivo que no usa agua, no usa energía y que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, y que las podíamos llevar a lugares donde se necesitaba que se crearan empleos. Así que, ¿y cuál era la externalidad? Usamos plásticos post-consumo, entonces había que buscarlos. Entonces, si nos falta material, limpiamos el barrio, ¿no? Muy bien. Entonces, también las 3 construcciones son la primera construcción, que veíamos lo que eran los chicos cuando no tenés trabajo, ¿no? Es casi no te sentís humano, ¿no? Entonces, esta primera construcción de alguien con trabajo, la segunda construcción es la comunidad, y luego construimos casas, de ahí se llaman las 3 construcciones. Muy bien, muy bien. Y Reinas de Corazones. Nos contabas de que Reinas de Corazones antes de la pandemia era una cosa y hoy explotó. Sí. Son un montón de reinas ahí afuera. Un montón. Contar un poco ese viaje, cómo ha sido y lo que es hoy Reinas. Bueno, eso nace porque en mi laburo como agrónoma empiezo a ver a las mujeres rurales, o sea, la mujer de un puestero, de un encargado de campo que vive en el campo porque su marido tiene laburo, pero ella no. Entonces empecé a pensar en la abeja y la apicultura como una fuente de ingreso para las mujeres, porque no ocupa lugar y ellas no son dueñas de la tierra, porque el producto no es perecedero, porque no ocupa insumos del campo, sino todo lo contrario. Gracias a esa polinización, los cultivos rinden más, el ambiente todo es más saludable. Y entonces, como tengo mis propios prejuicios, digo, pero esto es posible que una mujer sea apicultora, porque yo pensé, no sabía si sí o si no. Y así es que entro en la apicultura, para probarlo yo y ver si era posible. Y me di cuenta que no solo era posible, sino que había un montón ya de mujeres en la apicultura. O sea que esta mujer que estaba en la casa esperando que vuelva su marido de trabajar todo el día en el campo, sí, ahora pasa a ser activa en un proceso que suma valor. Ahora, ¿cómo le va a esta mujer cuando vuelve? Le dice, ¿está lista la cena? Claro. Está cansada porque todo el día laburando en las colmenas. ¿Qué pasó ahí? Sí. Hay que haber una división, hay que tener una división un poco más ecuánime en los roles. Y es el tema cultural a romper, ¿no? Sí, totalmente. Y no solo eso, sino el de incluir a la mujer rural dentro de las empresas agropecuarias. O sea, la mujer rural tenemos que tomarla, es una oportunidad tomarla como una aliada. Ella convoca, ella es la que vincula a toda la familia y vive en este lugar que le damos casa, le damos comida, gracias a la pandemia muchas veces internet, o sea, le estábamos pescado, pero no la caña de pescar. Y es una persona que está muy capacitada. Generalmente hay un 20% más de mujeres que terminan el secundario respecto a los hombres, y me animo a decir que en el campo, en la zona rural, es mucho mayor. Puede perfectamente subirse un tractor, manejar una computadora, andar a caballo, y muchas veces hay muchas que se quieren quedar, que dicen, yo me quiero quedar, pero no tengo trabajo acá. Claro. No tengo un ingreso. Entonces, podríamos incluirlas a la empresa y que formen parte, que estén en las capacitaciones, que formen parte del equipo y sean un empleado más. ¿Y hoy cuántas reinas
de corazones hay Bueno, en el país? Bueno, lo que hicimos fue formar esta red de mujeres rurales, las capacitamos y armamos una alianza estratégica de capacitación con el programa de INTA, y con la pandemia ya eso fue un boom y son 1.700 mujeres en capacitación en todas las provincias de Argentina y en 17 países más. Y les Estamos salvados, sacamos un aplauso, ya estamos salvados, así que cuenta para todos el aplauso, no solo para vos, somos un equipo. Algunas les entregamos material para que puedan arrancar con el oficio. Una vez que tengan la capacitación, que arranquen con el oficio. Y esto del propósito colectivo que vos me preguntás, lo aprendimos de mirar la colmena, porque adentro de la colmena, cada abeja, la vida de cada una de las abejas depende de las demás. Entonces tratamos de simular esto y la que recibe el kit a cosecha tiene opción de donar algo de miel para que con la venta de esa miel compremos otro kit para otra mujer. Entonces, no solo tiene la posibilidad de recibir, sino también de devolver. Claramente un modelo donde todos ganan. ¿Quién de acá tiene en su campo en el cual trabaja una mujer que hoy se queda en la casa todo el día? Levante la mano. ¿Quién en su campo en el cual trabaja, presta servicio, es dueño, tiene una mujer que cada vez que ustedes van está guardada en la casa? Bien, vas a estar acá. Sí, sí. Bueno, ahí tenés todas potenciales reinas de corazones en todo zona el país, oeste. así que acérquense. Y esa es una manera de medir por qué este tipo de congreso que genera un impacto positivo en adelante, ¿no? Y vamos con vos, Santiago. Vos, Santiago, sos el intrapreneur para nosotros. Es una palabra que me la dijo una vez alguien, yo la uso y la gente me mira, intrapreneur, viste que se inventan palabras para que suene cool. Y en definitiva, y no suma nada, pero en definitiva, ¿qué es? Es el emprendedor que emprende desde dentro de las corporaciones y las organizaciones. Pues siempre ha estado esta discusión entre o sos emprendedor y sos el cheto de la startup y el que arriesgó capital y todo, o sos el cómodo, el empleado que está con todos los recursos ahí a mano, ¿no? Y en realidad yo me animo a desafiar ese abordaje donde emprendedores como Santiago, que lo hacen dentro de una organización, arriesgan y ponen todo su tiempo y su energía con un costo de oportunidad muy alto, y el desafío es cambiar estructuras estancas muchas veces. Entonces, en ese rol de intrapreneur, ¿qué has logrado vos en esta gran empresa, esta gran corporación donde conectaste tu propósito con el de la empresa? Bueno, en el año 2012, después de haber estado 5 años en un campo en América, provincia de Buenos Aires, tengo la suerte de que me ofrecieron manejar toda la empresa, Rincón de Corrientes, y ahí es donde regreso a Corrientes, digamos, de vuelta a Corrientes, todo me lleva a Corrientes. Siempre tuve mucho apoyo de los dueños, siempre, desde el primer día, y lo más importante me parece que después de haber hecho un diagnóstico de la compañía y sobre todo del campo en Corrientes, es haber podido declarar la visión de la empresa, digamos, el propósito, digamos, ¿no? Para que tengas una idea, Corrientes es un campo que tiene 60.000 hectáreas. Nada más, vos, Lucas, ¿cuántas tenés? Lucas, ¿cuántas hectáreas tenés vos? 60.000. Sí. Ahí tenés. No, pero lo interesante es que... Es así. Más o menos de punta a punta hay 100 kilómetros, pero yo creo que lo más interesante es que trabajan más de 60 personas. Un campo de cría, donde también hacemos la actividad forestal de manera silvopastoril. Y bueno, y teníamos que mejorar el negocio de alguna manera, teníamos que mejorar la organización, teníamos que lograr que haya una satisfacción colectiva, digamos, claro, en la organización. Por lo tanto, perdón, me olvidaba, hace 12 años ya nos planteamos el tema del ambiente, cómo mejorar el ambiente. O sea, 3 indicadores claves muy similares a ustedes, la sustentabilidad. En ese momento es como que yo al menos no lo tenía tan claro de esa manera, pero sí nos pusimos indicadores para poder evaluar y monitorear esos avances o no, ¿no? Y bueno, conocí manejo holístico, que justamente se adecuaba muy bien a nuestra ideología y a nuestra visión como empresa. Justamente porque ataca esos 3 frentes, digamos, ¿no?
o incluye esos tres frentes, por eso holístico, integral, digamos, ¿no? El ambiente, la organización y las personas y el negocio. Básicamente, ¿qué es el manejo holístico? Es una manera de un enfoque donde se tienen en cuenta muchísimas variables, pero concretamente en cuanto a la ganadería, hicimos un cambio tremendo, digamos, en lo que tradicionalmente se hace en el pastoreo. Es decir, nosotros lo que hacemos es un pastoreo de tal manera de que de darle tiempo suficiente a las plantas para que se recuperen y secuestren todo el carbono posible en el suelo, digamos, ¿no? Eso es un poco sintéticamente lo que, bueno. Y comenzamos a hacer manejo holístico, pero claro, empezamos a hacer desastres, digamos, porque nos faltaba un componente muy importante que era justamente la gente, el personal, digamos, ¿no? Y entonces claramente tuvimos que trabajar ahí, poner foco ahí. Es decir, teníamos que generar una transformación. Y la verdad que la misma técnica del manejo holístico nos llevaba a mejorar nos obligaba a tener una comunicación diferente. Sobre todo con la gente que toma decisiones en el campo. Eso generó un vínculo, generó confianza, generó compromiso. Y bueno, hoy la verdad es que notamos una satisfacción colectiva al trabajar de esta manera. O sea, los mismos que al principio te decían, mira, no sé qué es holístico, pero no nos gusta porque tenemos que cambiar hace 150 años, lo hacemos así. Claro. Hoy sienten otra... Totalmente. La palabra holístico por ahí no suena demasiado bien o no suena lindo, a mí tampoco, digamos, pero es una manera integral de ver las cosas, ¿no? Claro. Es decir, todo está interrelacionado de alguna manera. No podemos ver las cosas en parte, sino en los enteros, ¿no? Bueno. En lo económico hemos logrado aumentar la productividad. En lo social, realmente tenemos un equipo de gente con el coraje de Segovia, son todos iguales. Todos sacan el nada más que piensan. Claro. Esa es la gran diferencia. Ahora piensan. Encontraron el para qué y lo compartimos. Y en lo ambiental estamos en un proceso de certificación de crédito de carbono en pastizales, algo totalmente novedoso. Estamos en ese proceso, aprendiendo muchísimo. Así que bueno, la verdad es que lo que más valoro de todo esto es la satisfacción colectiva que ha generado esta transformación. Y también demostrando que esto de cambiar modelos productivos que sean sustentables aplica a las grandes empresas, grandes organizaciones, a todas, ¿no? No es una cuestión del volumen. Al final del camino todos ganan, se sienten más comprometidos y... Totalmente. Eso es muy importante. Yo creo que lo más importante y vinculado al pensar es la comunicación, ¿no? El que te entiendan qué decís. Claro. El que entiendan el para qué, digamos, ¿no? Y que sepan que son parte. Y son parte de esa visión, digamos. Y tienen que ser protagonistas, digamos, ¿no? Tienen que agregar valor. Totalmente. Y la gente está empoderada porque ahora piensa, trae ideas y son escuchados. Sí, ¿no? totalmente son... Sí. Bueno, faltándonos 7 minutos con 40 segundos antes que Federico nos arroje con algo, porque tenemos 40 minutos, queríamos cerrar esta conversación hablando de los paradigmas. Paradigmas que para que la sociedad evolucione tienen que ser o eliminados por completo, modificados, tienen que evolucionar, como nos decía Luca, porque al principio dijimos, che, los eliminemos los paradigmas. No, pará. Algunos tienen que evolucionar, otros tienen... Ok, entonces por eso vas a empezar vos, Lucas, desde tu visión. ¿Qué paradigmas crees que tendrían que cambiar en esto, mirándolo con una lente del propósito, ¿no? Sí, a mí me gusta decir que lo que te contaba, nosotros no sé si cambiar los paradigmas, es demasiado, ¿no? A veces es difícil. Sí, quizás complejizarlo. Nosotros venimos de un pensamiento que todo lo reduce, que todo queremos que sea simple, ¿no? Entonces, si lo complejizamos, le metemos otros factores, que es lo que estamos hablando, meterle otros factores a lo mismo que estamos haciendo. El tema es que cuando escuchamos que algo es complejo, lo confundimos con que es difícil. Y eso es una falacia, es mentira. De hecho, mejora todo cuando uno lo complejiza, ¿no? Porque de hecho somos complejos, somos seres complejos que tenemos un montón de cosas, no somos un ser económico, no somos un Excel. De hecho, medimos una empresa con un Excel y eso es una locura. La economía, de hecho, es una ciencia social que hoy se explica con un Excel. Entonces, bueno, a esto, el paradigma es cambiarlo o quizás complementarlo
y complejizarlo. Y no es hacerlo más difícil. Muchas gracias. Marina. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero eliminar un paradigma. Muy bien, eliminemos paradigmas. Me encanta, dale, eliminemos, dale. Yo quiero eliminar el paradigma de que las mujeres no tenemos las mismas capacidades que los hombres. Ese es el Claro, paradigma. pues, Bueno. segundo aplauso. Sí, Ese era obvio que iba a ganar aplauso. No, digamos. Era súper obvio y ustedes aplaudieron. O sea, Lucas, vos hablaste del dolor. Y a mí lo que me pasa, bueno, yo soy ingeniera agrónoma, casi 20 años que ejercito mi profesión, y lo que me pasa es cuando estoy en una reunión, en una recorrida de campo, en un viaje, veo que somos minoría y a mí me duele eso, porque claro, yo veo esas ausencias, yo veo esas, o sea, no les conozco la cara, pero sé que tendríamos que ser. aparte ves el impacto cuando se rompe el paradigma, ¿qué pasa? Claro. ¿No? Entonces hay que Total. destruirlo, comparto. Tendríamos que ser el 50% más, pero no por cupo, no por imposición, sino por igualdad de oportunidades. Correcto. Y lo que pasa es que dejamos de perder al no estar. Y muchas veces somos las mismas mujeres que no buscamos esos lugares, no tratamos de ocuparlos y tenemos que estar. Correcto. Tenemos que estar porque agregamos valor, hay múltiples ejemplos, las empresas con mujeres son más rentables, las empresas con mujeres son más sustentables, acuerdos más duraderos, pero no por la mujer, porque somos fantásticas, sí. Acá Pero, hay alguien en la audiencia está sintiendo, está como que quiere subir a abrazarte, mira. pero no por la mujer, es la mujer junto al hombre o el hombre junto a la mujer en el orden que lo Correcto, quieran poner, correcto. pero es la sinergia que podemos generar juntos. Sí. Entonces, Paren un poco. No, paren un poco, Porque la pregunta muchas veces es ¿qué podemos hacer por la mujer? En realidad es ¿qué puede hacer la mujer por nosotros, ¿no? Cambia, exacto. ¿Qué podemos? todos en conjunto. Tal cual. Claro, es todos en conjunto y por eso tenemos que estar y tenemos que ocupar esos lugares y como hombres tienen que tratar de forzarlo porque naturalmente por inercia no sale. Santi, contanos. Paradigma. No, simplemente la ganadería está interpelada de alguna manera por las emisiones y demás, cuando sabemos todos que el aporte negativo es mínimo en relación a otras actividades, pero la verdad es que es algo que no me gusta, digamos, y trabajamos justamente para mostrar de esta manera, que de una manera sustentable, no solamente reduce las emisiones, sino que genera el efecto contrario. O sea, no muchas actividades lo pueden hacer. Hoy hablamos todos, se habló mucho sobre la reducción de las emisiones. No, nosotros estamos diciendo que podemos hacer el trabajo inverso, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y eso me parece que en las personas que trabajamos en el campo tiene que ser un orgullo, tiene que ser algo, una contribución que trascienda, digamos, ¿no? Así que bueno, pienso que hay que transmitirlo. Bien. Cuando estamos defendiendo... Muy bien. ¡Vamos! ¿Cómo está este panel? ¡Vamos! Cuando estábamos hablando esto de los paradigmas, cada uno fue mencionando el suyo y cuando Ine contó el suyo dije, bueno, Ine, vos vas a quedar para el último porque así ya nos bajamos después de eso. ¿Dónde está tu mamá acá, no? En la audiencia. ¿Dónde está la madre de Ine? padres. Levante la mano, la madre de Ine. Allá está la madre de Ine. Bueno, no me la dejen sin el almuerzo los domingos con lo que voy a decir ahora, ¿ok? Que come tallarines, ¿no? Sos vegetariana, ya no comes más los domingos, pero ¿cuál es tu paradigma? ¿Lo destruís, lo cambiás o lo evolucionas? Me voy a quedar con el de transformar y evolucionar, porque el paradigma que yo traigo tiene que ver un poco con el modelo de startup, de emprendedor, y que tiene que ver un poco con el sistema económico, que son el que rige hoy a las empresas. Estamos con este sistema de... Yo cambiaría el tema del desarrollismo, ¿no? Como esa curva exponencial que es la que marca... Hoy hablaban del éxito. ¿Qué es el éxito? La rentabilidad. Es como Siempre que es a más. veces Siempre es más. el tema de si te va bien o mal tiene que ver con el éxito y la rentabilidad de tu negocio, ¿no? Entonces estas curvas al infinito, exponenciales, cuanto más bajemos los costos, más sumemos productividad, más rentabilidad tengamos. Ese es el paradigma que yo transformaría, porque creo que a esa misma curva le faltan varias variables. Entonces, Claro.
esa curva tendría que medirse de otra forma. Entonces, ¿cuánto le estamos dejando de impacto positivo a la sociedad? ¿Cuánto estamos invirtiendo en el ambiente? ¿Cuánto estamos, además de eso, siendo rentables y sustentables en el tiempo también? Muchas gracias, Inés. Inés era la única que iba a tener coraje, ¿no? De hablar de esto, de que siempre más es mejor. Bueno, con esto ya vamos cerrando, quedan 35 segundos. Y desde ya felicitar a CREA por el título que le pone este congreso, porque ampliar miradas se trata de no ser dueño de la verdad, ni creer que mi propósito es el único, sino convertir ese propósito en colectivo. Y cuando encima se vuelve común, por más que cada uno vaya por distintos caminos, pero un propósito común como el del desarrollo sustentable, eso es gigante. Y que hoy CREA como un think tank, como un espacio de discusión, como un espacio de diseño para lo que va a venir para este país, para la matriz económica de los próximos 10 años, para mí fue una celebración cuando vi que ese era el desafío que se ponía en este congreso. Y por eso, muy agradecido de haber sido parte de la conversación y haber hecho de 4 nuevos amigos que me llevo a partir de esta experiencia. Así que, muchas gracias. Gracias.